Resulta que la dana del 29 de octubre no fue una gota fría normal, no. Lo que la hace inusual es la temperatura del agua, ese calor incorrecto que asola al planeta y que ya ha alcanzado 1,5 grados de temperatura más que en la era preindustrial. Este era el tope que se habían puesto los gobiernos de todo el mundo para alcanzar en este siglo. Bueno, pues ya lo hemos alcanzado. A estos cambios térmicos nos referimos cuando hablamos de cambio climático. Las lluvias e inundaciones catastróficas provocaron en 2024 más de 8.700 muertes en todo el mundo, según el informe Monitor Mundial del Agua. En dicho informe se cita la dana de Valencia como uno de los fenómenos más letales derivados de la crisis climática. Los expertos que lideran el informe han puesto énfasis en el hecho de que hay que prepararse y adaptarse a fenómenos extremos que serán inevitablemente más graves de los que ya hemos vivido. El aumento de las temperaturas cambia la forma en que se mueve el agua alrededor del planeta, causando estragos como sequías, inundaciones o tsunamis. El cambio climático es un hecho incontestable del que algunos se atreven a dudar. Pero ¿cómo nos enfrentamos a él? ¿Cómo escuchamos a los científicos? ¿Cómo miramos el desastre? A veces con distancia psicológica, como si el cambio climático fuera algo que le ocurre siempre a otro y siempre lejos. Otras veces, sobre todo cuando se ha sufrido en carne propia un desastre natural, aparece la solastalgia. La solastalgia es una palabra que acuñó el filósofo Glenn Albert cuando observó el estado de melancolía en el que se encontraban los habitantes del Valle del Hunter al ver cómo se transformaba su entorno a causa de un proyecto de minería a cielo abierto. La solastalgia es ese sentimiento que te invade cuando notas que tu entorno familiar está cambiando. Eso que sientes cuando las casas de tu vecindad, que solían albergar a familias, se vuelven comercios y oficinas. Cuando el bosque en el que jugabas se incendia. O cuando pavimentan aquel parque y lo vuelven un estacionamiento. La solastalgia es la nostalgia que sientes por un hogar estando todavía en él. Y más allá, el término le dio nombre, por ejemplo, a lo que padecen los damnificados por desastres naturales. Si podemos aceptar que el amor por el paisaje o por la naturaleza es una emoción poderosa, entonces la experiencia de la desolación crónica de este paisaje es igualmente fuerte. Eso es precisamente lo que describe la solastalgia. Se trata de la inestabilidad psíquica producida por la pérdida de salud del ecosistema. Es el duelo por el sentido del lugar. A diferencia de la añoranza por una época pasada o un lugar lejano, la solastalgia ocurre cuando cambia el presente y el aquí. A día 9 de enero, el paisaje de los alrededores del Horta Sud sigue siendo un cementerio de coches chatarra. Los parques inservibles, los campos de fútbol anegados no sirven de lugar de recreo para jóvenes. Se calcula que existen todavía miles de ascensores averiados tras el 29 de octubre, confinando en sus casas a miles de personas mayores y con movilidad reducida que no pueden subir y bajar escaleras. Son los otros efectos de la dana, la solastalgia que deja a su paso una vida absolutamente menguada, transformada, un barrizal que no acaba nunca. Hoy hablamos de cambio climático en Voces del Diluvio. Decía que hoy hablamos de cambio climático, una de las aristas, una de las esferas más relacionadas con la dana del 29 de octubre. Lo haremos hablando con Juan Bordera. Juan Bordera es periodista, guionista, ha destacado como miembro de varios movimientos sociales, es activista en la lucha contra el cambio climático, área en la que se ha especializado participando en movimientos como la Red de Transición, así como en grupos como Extinction Rebellion y Rebelión Científica, una organización internacional de científicos ecologistas.
Es coautor del ensayo El otoño de la civilización y de El final de las estaciones junto a Antonio Turiel, físico del Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y en este último libro también junto a Fernando Valladares, biólogo también del CSIC. Actualmente Juan Bordera trabaja como diputado por la circunscripción de Alicante dentro de las listas de Compromís en calidad de independiente. También hablaremos con Fernando Valladares. Fernando Valladares es doctor en biología, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, y profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Tiene numerosas investigaciones sobre el papel de la biodiversidad y los impactos del cambio climático y de la actividad humana en los ecosistemas. En 2021 recibió el premio Jaume I en la categoría de protección del medio ambiente y el premio de comunicación ambiental de la Fundación BBVA. Su preocupación por la crisis ambiental le ha empujado a divulgar activamente sobre la crisis climática en diversos medios de comunicación. Su implicación a la hora de combatir el negacionismo del cambio climático le ha llevado a sufrir una oleada de odio y amenazas a través de las redes sociales. Y antes de todo esto, vamos a escuchar un poema muy especial. Se trata de un texto inédito titulado Nuestra Señora de los Varios Lamentos, que nos envía desde Barcelona el escritor Francisco J. Pérez, autor de Máquinas de Acción Perfecta y Libro de Mientes, entre otros libros. Es un poema pensado especialmente para este podcast y escrito durante los días posteriores a la Dana del 29 de octubre. A Francisco J. Pérez lo podéis escuchar además en dos maravillosos proyectos, en dos maravillosos podcasts llamados La Médula y El Estado de la Cuestión. Cuanto más adentro en el zarzal, más se espina, suda savia en el fango, hace fango, adentro, encarnación del fango, la cubierta, el deterioro. Cuanto más gatea, se abre camino entre el monte bajo, con plena conciencia de la puesta, al lodo, la forma, chatarra, puesta de hojas caídas, gatea y arrastra la nariz, hace suelo, sí, quiere que le expliquen, como los clavos de la señora en las corvas, ha caído en otro tendido, que va bosque a la fuerza, se ahoga en la riera, arrastra cieno, arrastra agua de rosas, vía aquello que persigue ruidoso, a paso tranco, pisa la marga, retruena, con el corrimiento de los varios lamentos, en compañía de escarabajos, conchas, pétalos, tubos, amianto, heces, a la desembocadura, al delta de cañizos, otro trueno, el arrastre hace cieno, y más cieno, pincha el nácar, así abajo es arriba cuanto más adentro. ¿Quién ayuda? ¿Quién? Enturbia, manipula, aquello que persigue ahora mira. Puesto en mira el horizonte y qué revuelto, siente que se degrada con cada distracción, cuando se le inmiscuye el ambiente, riera abajo, circuitos de vigilancia, el soplo común que envenena los bancales, que embelesa con idílicas granjas lejanas, al óleo sobre alquitrán, al veneno. La agricultura del odio se hace, con ortiga y cartón, 3 troncos talados a la misma altura y una plancha de acero por tejado, sin muros, sustento de la gota fría por manto raído, Nuestra Señora de los Varios Lamentos, con sus horrores clandestinos riera abajo. En el rebusto va la penitencia, encharcamiento, Nuestra Señora lacrífaga, hemiceratoides, hieroglífica, polilla de comportamiento conspicuo, inserta su probóstide en los párpados cerrados de los pájaros, bebe lágrimas, de ese modo regula su carencia de sodio. Mariposas y polillas se agrupan sobre el suelo húmedo, por sus minerales. Se agrupan, comprenden mejor la profundidad de la vergüenza, de qué manera ésta motiva la acción, la grima, llamada al encharcamiento ahora o nunca, que un grano, uno solo,
no hace granero. Cuánto le gustaba mojarse las manos. La pileta reverbera enfurecida y amanece. El almuédano entona lo que sea con tal de apaciguar el clima. Rema a favor, único, favor prendido. Del asco al tremendo enlodado, la riada, mal de tanta presencia, al decaimiento. Circuitos de detección temprana, como si la mención inspirase lo que persigue. Aspirado, ejemplo de marcha, y seguidilla por el cauce. ¡Ay, señora! Que le dio permiso la mujer al oído. Le dio paso, tranco, oportunista, al fango. Olor de yodo y la ortiga y el cartón. Encharca los párpados, encharca, por construir al paso de la guarda riera. Falalalán, falán, falalalera. Bueno, yo tengo que ser honesta con las personas que nos están escuchando. Yo y Juan nos conocemos de hace muchos años. Hemos coincidido, sobre todo en el último año y medio, bastante. Le preguntábamos muchas veces a Juan si iba a hacer mucho calor este verano, ¿no? Como experto en clima y tal. Y él nos contestaba, bueno, quizá no haga tanto calor como el año anterior, lo que sí se prevé es la llegada de fenómenos extremos en otoño en el Mediterráneo. Juan, ¿tú por qué sabías esto? Hola Carlota, gracias por crear este tipo de espacios y por llamarme. Lo sabíamos, no yo, sino muchísima gente de la comunidad científica, porque era una obviedad que esto iba a acabar pasándonos al Mediterráneo, digamos, español. Pero el año pasado, el 2023, ya afectó una dana a Grecia y a Libia, la misma tormenta, que ha sido 50 veces más probable por el cambio climático, y cada vez son más extremas, cada vez son más grandes. Era una cuestión de tiempo que nos tocara. Nadie sabía que iba a ser así de destructiva, pero todos sabíamos, en este ámbito, digamos, de la comunidad científica más radical, que con la temperatura atmosférica que tenemos, que es 1,5 grados ya por encima del periodo preindustrial, con la temperatura oceánica, especialmente en el Mediterráneo, que es un mar semicerrado, teníamos todos los ingredientes para que estos choques, digamos, de temperaturas crecientes, tanto en aire como en océano, provocasen cada vez fenómenos más extremos. Y ojalá hubiéramos visto aún más claro venir esto, porque lo habríamos avisado aún más claro de lo que lo hemos avisado, pero es que lo hemos avisado de todas las maneras posibles. Hemos presentado montones de evidencias a los gobernantes, por llamarles de una manera educada, que han gestionado este desastre. La comunidad científica había avisado de todas las maneras que esto iba a ocurrir. Entonces se te queda una sensación muy agridulce de haberlo visto venir y de no haber podido incluso haber hecho más o haberlo comunicado de una mejor manera para que el desastre no haya sido el que ha sido. Pero tú presentaste esta alerta ante les Corts Valencianes mediante lo presentaste, ¿no? Lo presenté hace 1 año y pico, que fue la segunda cosa que yo presenté, nada más convertirme en diputado. La segunda, lo he mirado hace poco, fue la propuesta esta de proposición no de ley de ante el aumento exponencial de inundaciones en el Mediterráneo, porque era el fenómeno, digamos, más peligroso, porque sabemos que era muy, muy probable que se fuera dando con... Cada vez, digamos, tenemos más boletos. De hecho, a mí una de las cosas que más me preocupa de la gestión de esta dana y de la gestión que se puede quedar post este desastre es que van a venir más y van a venir peores. Entonces, si no hacemos un cambio muy urgente de los protocolos, de cómo se coordinan los servicios de emergencia, de cómo está planificado el urbanismo, pues tenemos todos los ingredientes para que podría ocurrir otra este mismo año, porque de hecho hubo una hace 4 años, el fenómeno de la tormenta Gloria, que ocurrió en enero. Con lo cual aún nos quedan 3-4 meses
Pero sí que es verdad que tenemos muchos meses desde noviembre a enero, como mínimo, en los que se podría dar otro fenómeno igual en el mismo sitio o incluso peor, porque las circunstancias atmosféricas y oceánicas ya no son las de 2020. Y esto va acelerándose además de una manera muy rápida, muy exponencial. Además de presentar esta en el otoño del 23, que iba específicamente a esto, cuando llega el otoño del 24 volvemos a tener todas las conversaciones, ¿no? Digamos, los Turiel, los Valladares de la vida, y volvemos a decir, hostia, vamos a tener que volver a presentar cosas que prevengan un poco que esta situación se puede volver a dar. Y entonces cuando presentamos el 8 de octubre una pregunta parlamentaria, el 10 de octubre una proposición no de ley especial de urgencia, precisamente porque estamos viendo ya formación de huracanes en el Mediterráneo y queremos apuntar por ahí, y el 24 de octubre, unos días antes de la Dana, le presentamos una interpelación al conseller específicamente otra vez sobre los riesgos de fenómenos extremos exponencialmente cada vez más graves por el cambio climático. Ni caso ni haber hecho ninguna... Por supuesto la del 23 la votaron en contra, pero es que todas las que les presentamos el mismo mes de la catástrofe, pues ninguna comunicación por su parte, ningún interés, nada de nada, ¿no? Silencio administrativo. Sí, es un silencio del negocionismo, ¿no? Que le llamo yo un poco, ¿no? Es decir, en el PP no son negacionistas del cambio climático ya, porque no pueden, porque lo han sido históricamente, bueno, los Rajoy, que su primo no sé qué, el Feijóo, que criticaba a la EMET incluso después del desastre, pero ahora cada vez se están viendo más declaraciones, incluso del propio Feijóo esta semana, diciendo no, el cambio climático es un reto muy importante, ¿no? Pero aunque no sean negacionistas, pactan con negacionistas para gobernar, y encima además las medidas que habría que tomar jamás las toman en consideración porque anteponen el negocio. Por eso nosotros en algún artículo ya hace tiempo llamábamos a estos negocionistas, ¿no? Porque ya no pueden negar el cambio climático, pero sí van a intentar negociar cómo seguir lucrándose con él y cómo seguir ampliando pues los beneficios de las empresas y de los marcos, digamos, de pensamiento del crecimiento perpetuo, que son los que hacen que luego cuando llegan las alarmas, pues como tienes a una consejera de industria, que es la de la patronal del turismo, de la patronal hostelera, o tienes a gente, digamos, gestionando emergencias que no tienen idea de cambio climático, jamás van a poder tomar las medidas correctas, ¿no? Juan, para que lo entienda todo el mundo, ¿qué es una dana? Sí, una dana es una depresión atmosférica en niveles altos, es cuando baja un chorro de aire polar, que de repente además cada vez vienen más, digamos, porque hay un gradiente de temperatura que se está perdiendo, es decir, el Ártico antes era mucho más frío de lo que es ahora ya, ¿no? Entonces, esa diferencia de temperatura entre el Ártico y nuestra latitud nos hacía de barrera, porque se crean ríos atmosféricos que hacen como que se estanque, digamos, el aire frío en la zona en la que tendría que estar y no llegue hacia abajo. Pero si a eso le sumas que cada vez tenemos un océano más caliente, y en el caso del Mediterráneo un 20, un 30% más rápido se está calentando que la media del planeta entera, que está desbocadísima, pues tienes el componente perfecto para que ese aire polar que de vez en cuando baja, ¿no?, a los niveles a los que no debería llegar, y ese océano sobrecargado y esa atmósfera también con 1,5 grados más, todos los ingredientes se dan para que se produzcan estas, pues bueno, gotas frías que les llamábamos antes, pero que ahora cada vez lo más peligroso de las danas, que en el fondo es el mismo fenómeno, que se entiende, digamos, mejor cómo ocurre, lo más peligroso es que cada vez abarcan más territorio. Por eso teníamos una alerta roja en Almería y teníamos a la vez la alerta roja en Barcelona. Y lo más peligroso también es que cada grado de temperatura que sube la temperatura atmosférica, la atmósfera es capaz de almacenarte un 7% más de humedad. Con lo cual es casi como, se puede imaginar haciendo una metáfora, como si fuera una vejiga de un hombre mucho más mayor. Entonces de repente acumula mucho, pero lo tiene que soltar rápido, ¿no? Entonces te cae el agua de 1 año y medio, que es lo que ha pasado en Turís, te cae en un día. No hay infraestructura que pueda soportar eso, o al menos no las infraestructuras que hemos construido hasta ahora. Entonces todo se tendría que revisar y rápido, protocolos de emergencias, protocolos de urbanismo, infraestructuras de transporte, para adaptarnos a una realidad que va a ir a peor, porque precisamente sabemos a ciencia cierta que la temperatura no se va a quedar en 1,5 atmosféricamente hablando, y que la temperatura oceánica también va a ir aumentando, ¿no? Entonces tenemos todos los ingredientes para que la Dana de 2027-2028, Dios quiera que no nos, la providencia quiera que no nos afecte directamente a la misma zona, pero la probabilidad de que vuelva a ocurrir en el mismo sitio es elevada. Claro, pero se ha construido en ese sitio. Totalmente. O sea, en el fondo aquí hay responsabilidades muy compartidas,
Y una de ellas viene de la burbuja inmobiliaria previa a la crisis de 2008, que ahora sabemos que el 30% de las viviendas afectadas en la DANA del País Valencià de 2024, pues el 30% de esas viviendas están construidas durante la burbuja inmobiliaria con cero planificación, con pelotazo por aquí, pelotazo por allá, y ese es el marco que luego te amplifica todos los desastres, porque no hay planificación de dónde no se debería de haber construido, ¿no? Aquello que se dice en valenciano de a la vora del río no faces niu. Pues aquí los pelotazos han ido construyendo donde no había que construir, y ahora viene la pregunta, y es ¿qué hacemos en esas zonas? ¿Qué planes de un poco adaptación y de, digamos, emergencia habitacional para también mucha gente que vive en esas zonas que quieren abandonar también? Como es lógico, hay mucha gente que se está replanteando si es una zona en la que quieren seguir viviendo, ¿no? Gente que compró la casa y que aún está pagando la hipoteca y que de repente dice, pues igual yo me quiero ir de aquí, ¿no? Entonces, y también me imagino que habrá que plantear alguna alternativa para los que legítimamente quieran quedar. Totalmente. Sí, ahí habría que replantear cómo está canalizada sobre todo la infraestructura que permite, ¿no? Pues todo este Barranco del Pollo que habría que haber totalmente reformado para que no hubiera capacidad de desbordarse a ese nivel. La presa de Forata, es decir, hay un montón de lugares estratégicos que se tienen que replantear para que no puedan venir desastres incluso peores, porque es lo que te digo, es decir, la cantidad de agua precipitable va a aumentar en la atmósfera, la temperatura oceánica va a aumentar y la capacidad de un desastre de ser incluso peor en cuanto a cantidad de agua almacenada en poco tiempo va a aumentar. ¿Cómo se previene esto? Bueno, yo creo que es como muy multidisciplinar el análisis que habría que hacer, y yo no me siento capacitado como para decirte la receta, pero sí que tengo una clave de esa receta. La clave es poner a la gente que sabe a trabajar en cada uno de los temas, la gente que sabe científicamente cómo se tendría que urbanizar mejor cada una de esas zonas. Es decir, yo ahí soy muy partícipe de formas híbridas de participación ciudadana de la gente del territorio con la ciencia disponible, con los mejores expertos y expertas de cada uno de esos campos. Si estamos hablando de adaptación al cambio climático o de adaptación a la agricultura del futuro y que ya es del presente, o de adaptación de las infraestructuras, se tiene que contar con la gente que ha estado trabajando en esos temas y los comprende de la mejor manera posible, y a la vez contar con la gente del territorio para que de esa sabiduría colectiva salga la mejor propuesta posible, ¿no? Pero sí que hay una serie de obviedades, ¿no? Pues eso, no se tiene que construir más, nunca más, en zonas que estén de alto riesgo de inundabilidad. Hay muchas zonas que no vas a poder deconstruir porque ya están puestas en esas zonas. Bueno, pues hay que orientar las infraestructuras para que el agua se canalice mejor. El agua, que potencialmente aún será más de la que hemos sufrido ahora, se tiene que encontrar caminos, y ahí hay muchas paradojas, porque se habla mucho de limpiar los ríos, limpiar los cauces, y a veces no es justo lo contrario, es precisamente llenarlos de vegetación de ribera, dejar una serie de barreras naturales que precisamente frenan la velocidad del agua cuando cae. Y así podríamos seguir y seguir con muchísimas más cosas que habría que hacer, pero como digo, yo creo que la clave es darnos cuenta de que hemos construido leviatanes políticos que son muy lentos en la respuesta a un clima que cambia muy muy rápido y a unos desastres que también cada vez van acelerándose más. Entonces lo que tenemos que cambiar es cómo se hace la política y la toma de decisión. Has hablado de leviatanes políticos, había protocolos. ¿No funcionaron? ¿No funcionaron las personas que tenían que poner en marcha esos protocolos? ¿Qué es lo que falla? Falla casi todo a la vez, ¿no? Es decir, las personas, algunas de las responsables, ni siquiera sabían que existían los sistemas de alerta, ¿no? Estamos hablando de la consellera de Interior y Justicia, Salomé Pradas, que reconoció que no sabía que existía un sistema de alerta hasta las 8 de la tarde del día del desastre. Había muchísimas alertas científicas que no se escucharon, con lo cual ahí hay muchas claves. Una de ellas es no poner a gente que niega la emergencia y la situación, que no conoce ni el planeta en el que vive. Esta gente no puede tomar decisiones de este calado, ¿no? Porque luego tienes las consecuencias que tienes. Los protocolos se tienen que rediseñar. Yo he hecho, en una de las intervenciones que ya he hecho por ahí, yo abogaría por una coordinación mediterránea de esta gestión del desastre, porque hemos visto cómo la misma tormenta te afecta a Grecia
y a los 3 días te mata a 10.000 personas en Libia. Esto ha ocurrido el año pasado, en 2023. Y estamos viendo lo que decíamos, ¿no? De cómo las zonas que abarcan estos fenómenos cada vez son más grandes. Entonces estaría muy bien que al mismo tiempo que tenemos una unidad valenciana de emergencias que se ha demostrado absolutamente que, aunque sea un poco política ficción, habría sido mucho más útil que la coordinación descoordinada que hemos sufrido, al mismo tiempo tendría que haber mejor coordinación nacional de esas emergencias y mejor coordinación, al menos mediterráneamente hablando, internacional, para que se puedan enfrentar estos desastres, estas catástrofes, de una manera mucho más cooperativa en lugares que son estratégicamente, pues eso, lo que se les llama puntos calientes del cambio climático, ¿no? Es que hay varios, el Mediterráneo es uno de ellos, pero no es ni siquiera el peor. En muchas de tus intervenciones haces hincapié en que tenemos que prepararnos para un clima que ya ha cambiado. ¿El cambio climático es irreversible? Pues es una magnífica pregunta para la que afortunadamente no tengo respuesta. Porque si la tuviésemos, quizá nos daría pánico el saberlo. Y como no la tenemos, siempre podemos pensar en aquello de que al final no es tanto si es irreversible o no, sino que siempre va a haber grados, nunca mejor dicho, de cagarla. Es decir, está Guatemala, está Guatepeor. En cualquier caso tendremos que ir hacia mejor Guatemala, ¿no? Igual es una parte del cambio climático, puede que ya sea irreversible. Yo esto, si tuviera que decirte, yo creo que esa es mi posición. Yo creo que hay una parte que ya no vamos a poder evitar. Y luego hay otra parte que siempre vamos a poder evitar, que esta es la clave un poco de la cuestión. Es decir, siempre puedes agravar la situación más, adaptarte peor. Y además siempre está la creencia, que a veces es muy peligrosa, de algo inventarán o algo podremos ir haciendo que ahora no somos capaces de prever. Es decir, lo que hoy parece imposible, igual de aquí 20, 30 años tenemos la suerte de que hay algo que inventan, que ayuda y que ahora mismo no podemos saber. Entonces hay que trabajar, digamos, con la certeza de que todo lo que hagamos hoy importa y con la probablemente también posibilidad en el horizonte de que habrá una parte que no vamos a poder evitar y es lo que es. Con lo de el mito este de confiar en que la ciencia revertirá las consecuencias del cambio climático, ¿qué pasa? ¿Que es una suerte de pensamiento mágico, un exceso de confianza en la tecnocracia? ¿Cómo hemos llegado ahí? Se juntan muchas cosas, pero sí, o sea, hay mucho de pensamiento mágico, mucho de sesgo, de querer creer, ¿no? Algo que nos conviene creer, ¿no? Y es que algo inventarán, que siempre hay alguien más listo que tú o una agencia internacional que debería de velar por esto. Pero hay mucho, o sea, yo creo que el tecnooptimismo se ha convertido un poco en una religión. O sea, hay mucha gente siempre vendiéndote el milagro X en forma de, pues, fusión nuclear, el torio, el hidrógeno verde, que es un enorme pufo, la captura y secuestro de carbono. Es decir, un montón de las ideas tecnológicas que se están vendiendo a día de hoy están absolutamente desmontadas como solución. Pero así todos los gobiernos están invirtiendo millonadas, tanto de los Next Generation como de otros lugares del planeta. Se está invirtiendo mucho en tecnologías que a día de hoy no funcionan y que los modelos climáticos incorporan para precisamente esto que decimos de que llegaremos a las emisiones netas cero y todo esto, ¿no? Entonces se está generando cada vez más capas de un pensamiento mágico, que el peligro es que si a día de hoy no es más que una entelequia, no existe ninguna solución a ese nivel, pues estás generando capas de algo muy inestable que te va a ir cayendo si no llegas a cubrir ese déficit que hay entre lo que tú crees que podrás hacer y lo que la realidad está demostrando que podemos hacer. Entonces yo soy muy contrario a los marcos tecnooptimistas y creo que nos están haciendo mucho, mucho daño, porque quizá es como, haciendo una comparativa, ¿no? Es como si tienes una enfermedad muy grave y te viene un médico y te dice, no, pues vale, tienes un cáncer casi irreversible, pero trátatelo con esta homeopatía maravillosa que te presento. Pues tú jamás vas a hacer la terapia que tendrías que hacer para intentar salvarte, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Es decir, hay mucha homeopatía tecnooptimista que ojalá, yo me encantaría, de hecho, esto lo hemos hablado mucho, ¿no? Turiel Valladares y yo trabajamos para equivocarnos. Es decir, trabajamos para que se demuestre que no teníamos razón, alertando de todo esto. Porque lo que nos gustaría es que ese tecnooptimismo que criticamos nos quitara la razón y demostrara que funciona. Pero a día de hoy no funciona. Y no solo a día de hoy no funciona, sino que parece a todas luces, mirando 4 datos, que no va a funcionar a tiempo. Aquí solo hay una solución si analizamos bien todo esto, y es adaptarnos a lo que va a venir,
reducir algunos sectores estratégicamente, sobre todo reducir la desigualdad económica, para que quien más tiene afronte más responsabilidades por este desastre, porque en el fondo también consume más, y en algunos sectores de crecer radicalmente. Se me ocurren unos cuantos, claro. Y el riesgo es el colapso. Sin duda. O sea, civilizaciones que han colapsado hay 27 antes que la nuestra, ¿no? La mayoría además han colapsado muchas veces por motivos climáticos, es decir, el cambio climático tiene fluctuaciones mucho más lentas que han provocado colapsos en el pasado. Se me ocurren un montón de ejemplos. Los indios pueblos, los Anasazi, los Maya, incluso el Imperio Romano coincidió con un óptimo climático, que se llama el óptimo climático medieval, que cuando llega, ¿no? Óptimo climático romano, el medieval es el que jode a los vikingos en Groenlandia. Es decir, hay muchos, digamos, procesos climáticos naturales, que son fluctuaciones que se dan, pero que son mucho más lentas que la que estamos sufriendo ahora, que ya han hecho colapsar a civilizaciones. Esta tiene el poder de poner a todo el planeta de rodillas, porque es la primera vez que tenemos una civilización global capaz de cambiar el clima para los próximos miles de años. Y además llevarnos a un clima que ningún ser humano ni nada parecido ha vivido jamás, con lo cual el colapso es una posibilidad muy real, que hay muchísimos científicos advirtiendo de ello en papers, en estudios, y que es verdad que hay una parte de los medios de comunicación que no quiere tocar. Porque hablar de esto es incómodo, porque hablar de esto cuestiona el modelo de precisamente esas empresas que, volvemos al dinero, ¿quién financia los grandes medios de comunicación muchas veces? Las mismas empresas financieras y energéticas que siempre han hecho como de barrera, digamos, de contrapeso, y que no permitían que se hicieran los cambios que se tendrían que hacer, y que ahora encima, esto es lo más cínico de todo, ¿quién está intentando capitanear la transición energética al cero neto? Pues las grandes Iberdrola, Repsoles, Shells, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos el gran problema, y es que la mayoría de las veces lo que ocurre malo, ¿no? Que es esta frase tan manida de me preocupa más el silencio de los buenos que la maldad de los malvados, ¿no? Por esto es lo mismo. Para ponerle freno a los que no se van a poner freno jamás, necesitaríamos una sociedad muy consciente y muy organizada, que esta misma gente es la que se empeña en adormecer con los grandes medios, ¿no? Entonces, ¿cómo rompemos eso? Ahí, eso sí quedaría para otro podcast. Efectivamente, daría para otro podcast. Juan Bordera, muchísimas gracias por atenderme aquí en Escorts Valencianes, donde haces tu trabajo y a veces lo sufres, ¿no? Ya te digo, madre mía, en 1 año y medio habré perdido más salud que en los últimos 30. Muchísimas gracias por hablar sin tapujos de cambio climático. Ya sabemos que el episodio de hoy va a traer mucha controversia, y va a ser un episodio que yo creo que va a generar emociones y sentimientos encontrados en quien lo escuche, pero creíamos que era necesario que se escuchara hablar de cambio climático en los términos en los que lo hemos hecho. Muchas gracias. Gracias a ti. En este episodio contamos también con Fernando Valladares, es doctor en biología, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Buenos días, Fernando. Hola, ¿qué tal, Carlota? Buenos días. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarte es si la dana del 29 de octubre es una consecuencia directa del cambio climático.
Bueno, es una consecuencia muy amplificada por el cambio climático. Posiblemente sin el cambio climático no hubiera tenido esa tremenda intensidad. Lo que me gusta enfatizar para reconciliar personas que duden con personas que se opongan, con personas que lo entienden, etcétera, etcétera, es que danas y gotas frías ha habido desde que el mar Mediterráneo prácticamente existe, o por lo menos desde hace miles de años. Pero la intensidad de una dana tiene unos ingredientes que el cambio climático está acentuando, ¿no? El mar Mediterráneo muy caliente, una corriente en chorro desdibujada que ya no separa las zonas frías del Ártico con las zonas más templadas de nuestras latitudes y que por tanto permite que bolsas grandes de aire frío lleguen a entrar en contacto, más contacto y bolsas más grandes con ese mar caliente, con ese mar Mediterráneo que es el que provee de humedad y de energía. Son dos factores que ambos están viéndose amplificados por el cambio climático. Así que, sobre todo, la intensidad de las danas actuales no se puede explicar sin el cambio climático y eso nos hace tener que prepararnos para que van a venir más y probablemente peores. Tú has hablado mucho y has escrito también sobre la implicación emocional de la percepción de las crisis climáticas. ¿Qué es la solastalgia? Bueno, hay toda una gama de sentimientos y emociones que se disparan en las personas cuando uno va tomando constancia de la degradación, de la pérdida. Yo creo que todos sabemos lo que es un poco la nostalgia, y la solastalgia es esa nostalgia por cuestiones ambientales, por paisajes que ya no están, por echar de menos una naturaleza en buen estado. Es una variante, digamos, de esa nostalgia y tiene que ver con un sentimiento hermano, con una emoción muy parecida, que es la ecoansiedad, que quizá muchas personas hayan oído o incluso sufrido, ¿no? Muchos de nosotros en algún momento, si tomas conciencia del cambio climático, de las amenazas al medio ambiente, pasas por un grado u otro de ecoansiedad o ecoestrés o ecodepresión o ecoenfado. Hay muchos ecos, ¿no?, de esa naturaleza dañada que te genera, bien sea de forma consciente o bien de forma subliminal, inconsciente, un mal cuerpo, una pesadumbre, un bloqueo y todas estas formas que pueden llegar hasta una depresión, ¿no? Este sentimiento de nostalgia de lo que ya no está, esta solastalgia, estas emociones pueden estar arrasando la vida emocional de los habitantes de las zonas afectadas por la dana. Indudablemente es uno de las emociones. Imagino que cuando una persona sufre una tragedia de este calibre, ¿no? Igual que se dice que cuando uno sufre la muerte de un familiar pasa por varias fases, ¿no? La negación, la aceptación, hay que pasar un luto para ir aceptando. Son como unos tránsitos por distintas emociones y quiero imaginar que las personas que han sufrido la dana es especialmente dura en la zona de Valencia han pasado por un no creérselo al principio, no entenderlo poco después, irlo aceptando y a partir de ahí una cascada de emociones que van desde la pena profunda, la rabia, el por qué a mí, por qué yo, por qué ahora, hasta quizá, espero, en muchos ir conectándolo con las causas últimas, nuestra relación con la naturaleza deteriorada que nos lleva a imponerle a la naturaleza proyectos imposibles como edificar en zonas inundables y demás. Espero que esa última conexión se establezca también, esa última emoción se dispare, porque es la que nos permitiría hacer que las próximas danas, los próximos episodios meteorológicos extremos, pues nos pillen más preparados a todos y todas, ¿no? Y esa zona que sufrió la dana es una zona de alto riesgo de sufrir nuevos episodios. Así que espero que las personas vayan pasando por esos lutos, por esas distintas fases tan tremendas y encajen, y les ayudemos entre todos y todas a que encajen, que esto se puede amortiguar en cierto modo preparándose, anticipándose, entendiendo, como digo, las causas últimas. ¿Y cómo nos podríamos preparar desde la zona altamente inundable de Valencia para las posibles nuevas eventuales danas? Hay muchas acciones en paralelo, ¿no? Yo lo primero que animo a todos y todas, porque está científicamente demostrado que hacer algo es la mejor terapia emocional. El quedarte de brazos cruzados o el quedarte bloqueado, eso no lleva más que a hundirte en la miseria, ¿no? Y
Y para salir de esa miseria, sobre todo física para la mayoría de las personas o económicas para la mayoría, también para algunas en lo personal, bueno, pues hacer cosas. Así que lo primero es proponerse hacer algo, que no es poca cosa, porque es fácil dejarse arrastrar por el bloqueo y la desolación. Una vez que te propongas hacer cosas, contribuir a ser parte de la solución es algo motivante y es algo interesante. Desde tu posibilidad como profesional hasta tu participación ciudadana, hasta a quién votas, qué quieres, qué estarías dispuesto a hacer y cómo dejarías constancia de lo que estás dispuesto a hacer. Ahora empiezan a aflorar mensajes lógicos. Yo lo dije muy al principio y me gané alguna bofetada porque quizá no era el momento o lo dije demasiado pronto, ¿no? Todavía estaba muy, muy reciente lo que acababa de ocurrir en Valencia, pero ya dije que teníamos que afrontar cambios profundos en el urbanismo, en el transporte. Incluso empecé a adelantar, como luego se ha ido haciendo y como tendremos ocasión seguro de hablar entre muchos y muchas, de ir trasladando la actividad económica, social, cultural a otras zonas. Es muy difícil a la gente ahora trasladarla, ¿no? Y de hecho en algunos casos será incluso logísticamente imposible, pero emocionalmente muy duro. Algunas personas quizás sí estén en mejores condiciones para trasladarse a zonas no inundables. Desde luego, lo que no tiene sentido es reconstruir todo tal cual estaba, porque, como digo, hay una grandísima evidencia de que va a volver a inundarse y va a volver a haber problemas. Así que reconstruirlo todo como estaba no tiene sentido, ni económico, ni social, ni ambiental. De las cosas que se pueden hacer es entender cómo funciona una llanura de inundación y desear que esa llanura de inundación vuelva a recobrar una naturalidad tanto en su morfología, en su hidráulica, como en la vegetación y los paisajes, ¿no? Que es la mejor defensa. A partir de ahí hay un montón de cosas que hacer, porque por ejemplo se están ahora mismo planteando cortar cabezas de los responsables políticos, no tengo ni que mencionar los nombres, pero si no cambiamos la manera de hacer política, si no cambiamos la importancia de las personas para los políticos y no meros votantes que le dan la posibilidad de tener el poder, los que salgan a continuación de los que cortemos esas cabezas a los responsables que han sido irresponsables, es repetir la historia. Entonces, por lo mismo que estoy diciendo que tendremos que reconstruir la zona de otra manera, no exactamente como estaba, también hay que reconstruir la política y los políticos. Y todos somos, en alguna medida, arte y parte, y somos algo políticos y podemos hacer y deshacer. Y tenemos que buscar políticos que se preocupen primero por las personas y después por la economía. Así que hay muchísimos campos de acción, desde participar en la reconstrucción, participar en asambleas ciudadanas que ojalá se empiecen a hacer para abordar la crisis climática y tantas otras crisis que nos amenazan, participar más activamente en la vida política, también tener, en fin, una visión amplia de buscar esa visión y compartirla con otros y otras, de que esto no es un fenómeno aislado, que está conectado con muchas otras cosas y en todas esas cosas siempre hay sitio para las personas para hacer. Como decía al principio, lo más importante es querer hacer, querer formar parte de la solución. Eso te saca del bloqueo y eso nos viene bien a todos y todas. Fernando, tú has sufrido estos días una oleada de odio. ¿Qué es el negacionismo climático? Bueno, es una forma concreta de algo tan antiguo como el andar, ¿no? Como el estar de pie. Negar la realidad es algo que el ser humano, en cuanto tuvo capacidad para entenderla, muchas veces optó por negarla porque le sobrepasaba o no le resultaba conveniente. Y eso seguimos haciendo. Las razones para hacerlo, pues, en ocasiones son patológicas. Una simple... en fin, un simple problema mental, ¿no? Las patologías de negación son también un tema muy importante en psicología, ¿no? y se abordan desde la profesión de la medicina con frecuencia. Pero yo creo que los negacionistas climáticos en su mayoría no son negacionistas patológicos, sino son negacionistas por interés, ¿no? No les viene bien el cambio climático, no les encaja con su modo de negocio o con su modo de vida. No pueden aceptar que sus planes, que sus trayectorias tengan que verse cuestionadas por algo así tan abstracto y lejano, difuso y complejo como es el cambio climático. Y empiezan a negar el cambio climático, y estos segundo tipo de negacionistas son
para mí los más problemáticos. También quiero decir que, en cierto modo, todos y todas en ocasiones somos parcialmente algo negacionistas, ¿no? Precisamente por eso, porque no nos viene bien y no nos encaja y nos hacemos pequeñas justificaciones. Creo que mientras sean pequeñas no pasa nada. El problema es cuando es una gran compañía, es un gran gobierno el que pueda ser negacionista. Lo hemos visto con Bolsonaro, con Johnson, con Boris Johnson en el Reino Unido, con Milei en Argentina. Lo vamos a volver a ver con Trump, ¿no? Pero lo estamos viendo con Abascal, con Orbán y tantos otros negacionistas que están en puestos de relevancia política, incluso presidentes. Esto es muy preocupante, ¿no? Y ante estos negacionistas hay que ser, creo, lo más implacables que podamos por sus consecuencias. También con los demás negacionistas por interés, ¿no? Que puedan ser simplemente empresarios o cualquier ciudadano o ciudadana que cuestione que el cambio climático está teniendo lugar y que nosotros somos responsables y que estas consecuencias son tremendas, ¿no? Y que no tenemos dinero para hacer frente a las consecuencias, ¿no? Hay muchas derivadas de la negación, se niegan muchas cosas, ¿no? Lo que ya empieza a ser difícil de negar es precisamente el que el clima está cambiando, que ya es otro clima, pero todavía los hay algunos y muy agresivos que niegan que nosotros tengamos algo que ver. Y eso es muy peligroso porque si no vemos eso, no vamos a abordar el origen de los problemas. ¿Este odio que has recibido a través de las redes viene de esos negacionistas por interés o viene de otra cosa, de la desinformación? Bueno, yo creo que es un cóctel de personas y motivaciones. Los negacionistas por interés de por sí muchas veces son ya semillas del odio, incitan al odio. Su lenguaje es muy intolerante y llega a ser bastante agresivo. Pero seguro que se combinan otras motivaciones puramente económicas o políticas, estrategias para desestabilizar a quienes estén en el gobierno, quien puedan tomar decisiones, ¿no? Y se ha podido constatar cómo hay incluso fundaciones que aportan dinero para bots automáticos en las redes que empiecen a contribuir a la desinformación. La desinformación es como una especie de amplificador de la gran confusión y ante la confusión y con el miedo y la incertidumbre económica o sanitaria o geopolítica, pues mucha gente opta por negar, ¿no? Y es un círculo terrible en el que algunos sacan rendimiento, directamente rendimiento económico. Pensemos que, bueno, todos sabemos que en las redes pues los likes y los seguidores pues se monetizan, ¿no? Y hay personas que se encargan de decir frases brutales, ¿no? Como me han dicho, de que están repartiendo sogas para ahorcarme o de que encabezo la lista de las personas a eliminar. Por supuesto, grandísimos insultos personales y cuestionamientos. Pero claro, cuanto más bestia es la persona que lo dice y lo hace, más likes tiene, porque a veces eso genera espectáculo, ¿no? Incluso algunos likes son de personas que puedan no estar de acuerdo. En fin, es un gran ruido informativo con una potencialidad de neutralizar el origen de la información veraz, que es lo que debe preocuparnos, ¿no? A mí me ha generado todo tipo también de sentimientos, toda esta oleada de bloqueo, de miedo, de frustración, de tal. Al final me ha generado sobre todo una gran pena, una vez más, ¿no? De no dedicar todo este tiempo, todo este esfuerzo, toda esta tecnología para informarnos mejor y para querer resolver el problema. Pero sin embargo también que poco después de haber recibido todos estos mensajes y acosos, he recibido un increíble apoyo, el cual siempre quiero agradecer, muy emocionante, portada de varios periódicos, pero más de 850 organizaciones y fundaciones firmando un manifiesto que me ha apoyado a mí, pero como el propio manifiesto dice, es en realidad a la situación de odio, a la situación de cuestionamiento de la ciencia, que es para mí con lo que me quedo, un mensaje positivo, un mensaje de una sociedad que está harta de este odio, que está harta de esta desinformación, que está harta de esta manera tan trivial y peligrosa de gestionar cosas tan importantes como es el cambio climático, y este hartazgo le hace de vez en cuando reventar, en este caso en forma de manifiesto,
y espero que reviente y que se haga explícita en más ocasiones este malestar de la sociedad. Yo me quedo con eso, con una sociedad que no está apagada del todo, que está a veces desanimada, pero que está ahí, un montón de buena gente, de gente razonablemente informada. No hace falta ser doctor por la Universidad de Oxford para entender un poco lo que pasa. Gente que entiende lo suficiente y que está ahí, que se forma una red social bastante tupida de apoyo a personas que hoy he sido yo, otro día será otra persona. Recibiremos o hemos recibido estas calumnias, este odio en las redes y a veces casi en persona o en programas de televisión o de radio. ¿Te sientes respaldado también por la comunidad científica? Bueno, la comunidad científica es bastante más neutra de lo que me gustaría. Hay bastantes disensos, la ciencia crece a base de discrepar y discutir y argumentar, y hay muchos científicos que me apoyan, no solo a mí, sino a los rebeldes científicos del mundo, hoy por hoy en más de 25 países, científicos que hemos decidido dar un paso un poco más allá del mundo académico y hacernos notar y sentir tanto en los medios de comunicación tradicionales como en las redes, como en ocasiones en actos pues, de manifestaciones e incluso de desobediencia civil. Esto no es encajado ni aceptado unánimemente por la comunidad científica, y hay científicos que con cierta razón pues dicen que esto nos distrae de nuestra labor de investigación, incluso nos hace entrar en mecanismos de comunicación que no son los propios para nosotros, los que no conocemos bien, etcétera. En fin, una crítica razonable siempre en ese nivel enriquece y te obliga a revisar cómo lo haces, qué es lo que puedes hacer. Yo en concreto estoy acuñando una idea que es se acabó el tiempo de la ciencia inocua. La ciencia no puede permanecer a un lado y dejar sus informes, 3.000 páginas del IPCC o un artículo para especialistas. Tenemos, creo yo, pero es mi opinión, respaldada por muchos, pero no de forma unánime. Los científicos tenemos que estar ahí explicando lo que entendemos y contribuyendo como podamos, desde ciudadanos hasta profesionales, pero también con esa dimensión política de la que no tenemos que renunciar, y también con una dosis de subjetividad y de emoción, que son cosas que se han cuestionado mucho. ¿Cómo un científico puede decir estas cosas en ese tono, en ese sitio, en ese formato? Bueno, pues creo que no escapa a ningún científico que los medios tradicionales de comunicar la ciencia, incluso con documentales maravillosos, son insuficientes, y muchos somos los que creemos que hay que dar un paso más. En esa labor de dar un paso más, de unir el rigor científico con el activismo climático, ¿qué bulos has detectado tú en esa labor de activismo, en esa labor de divulgación, que se han creado o propagado alrededor de la dana? Bueno, hay varias categorías de bulos. Hay bulos que son directamente negar el dato, o cuestionar el dato, o inventarse el dato, ¿no? Son los bulos más esotéricos y surrealistas, pero que también funcionan. Por ejemplo, los que dicen que se han derribado, incluso que se han volado presas, ¿no? Una voladura de una presa saldría en los medios, todos habríamos visto alguna foto, y de hecho cuando lo quieren argumentar ponen una foto de una presa de otro país, ¿no? Hay algunos bulos que hablan de cosas que nunca existieron o que no existen. Son, como digo, los más surrealistas, pero encajan también, no sé, en una sociedad a veces confundida o deseando creer en cosas alternativas, ¿no? Del mismo modo que estas precipitaciones las ha generado el gobierno, ¿no? Esto a algunos nos hace casi sonreír de lo disparatado, pero hay personas que piensan que el gobierno de Pedro Sánchez es capaz de controlar el clima y está encargado de generar tanto sequías como inundaciones. Estos son los más disparatados. Para mí los bulos que tienen más recorrido son los que se enraizan o se atornillan a partes de cierta posibilidad, de cierta realidad, ¿no? Esos son los más difíciles porque requieres un rato que nunca se dedica a ver qué hay de cierto y qué no hay de cierto en el bulo, ¿no? O en las medias verdades. Estos bulos que podrían ser verdad. Fijaros, cuando se estuvo diciendo que en el garaje, en el subterráneo de Bonaire, habría muchísimos muertos,
Ese es un bulo que en su momento tenía cierta posibilidad, porque no se había podido bajar a ver bien qué es lo que pasaba allí todavía, en las primeras horas o en el primer día, y había una posibilidad cierta de que eso fuera así, ¿no? Pero claro, el bulo creciendo sobre una posibilidad lo daba por hecho y encima se aliaba con la conspiranoia, con la propensión a las teorías conspiranoicas, que esto es otra de las cosas que hace de los bulos algo muy, muy peligroso, empezar a concatenar eventos ciertos con imaginaciones y una supuesta teoría que de fondo estaría llevándonos al colapso o que permitiría a algunos hacerse con el poder o con el dinero, ¿no? Esto es lo que en el fondo más me preocupa, ¿no? Que se emplee la dana, se empleen estas cosas para cuestionar cosas de fondo como el cambio climático, los bulos de que dana siempre ha habido y siempre habrá, lo cual es cierto, pero no de esta intensidad o con la frecuencia o en los sitios, porque recordemos que el año pasado la dana entró hasta Madrid, ¿no? En pleno interior de la península ibérica. Eso no es nada normal. Eso habla de una dana extraordinaria. La dana, la gota fría de toda la vida, es de las costas mediterráneas, del litoral mediterráneo, ¿no? En fin, hay toda una constelación de bulos, por ejemplo, de bulos, pseudoverdades y conspiranoias con esto de intentar enfrentar a los ecologistas con los ingenieros y que los ecologistas son causantes de los daños con todas estas cañas y la vegetación. Bueno, los ecologistas en general están muy bien informados, beben de las fuentes de la ciencia, de la ecología, y lo que proponen muchas veces no es llenarlo todo de cañas ni dejar los canales, los cauces sucios, sino al contrario, limpios, pero limpios también de infraestructuras, por supuesto de escombros, y si hay árboles muertos arrastrados, pues también son partidarios de limpiarlo, pero si hay árboles vivos, enraizados, son la mejor defensa, ¿no? Y entonces esos mensajes de que hay que limpiar los cauces y que los ecologistas no lo han permitido es completamente falso. Y luego ya nos podríamos meter a todos los bulos de la política, de que decían que si Teresa Rivera había denegado proyectos de limpieza de los cauces y que tal, bueno, en fin, ahí ya en la política los bulos crecen exponencialmente. ¿Tú crees que hay esperanza, Fernando? A ver, la esperanza tiene muchas acepciones. Fíjate que viene de la palabra esperar. Y aquí no hay que esperar. No hay que esperar a nada. Entonces, si es una esperanza pasiva, mejor la vayamos abandonando. Si es una esperanza mesiánica en la que alguien va a venir a resolver los problemas, también, por favor, no caigamos en esas esperanzas. Practiquemos una esperanza activa. Y en esa esperanza activa, claro que hay razones para tenerla, para tener esperanza, si nos ponemos más manos a la masa. Y lo mismo que con su concepto hermano, ¿no? El optimismo. Claro que hay razones para el optimismo, pero hay que buscarlas, ¿no? Y hay que tener un optimismo radical, ¿no? Que no te desalientes a pesar de las malísimas noticias, ¿no? Y si hay posibilidades, si estamos a tiempo, que muchas veces se pregunta y está relacionado con esto, pues siempre se estará a tiempo mientras haya un par de personas en pie en el planeta. Lo que ocurre, evidentemente, es que eso ya sería una situación extrema, ¿no? Pero no estamos todavía ahí, en una situación totalmente límite. Estamos en situaciones de altísimo riesgo, pero situaciones en las que podemos hacer muchas cosas. En primer lugar, tenemos que adaptarnos a lo que ya está pasando, que no nos lo terminamos de creer. Así que hay mucho que hacer en la adaptación, y una sociedad adaptada sufre mucho menos una catástrofe que una sociedad que está mirando a otro lado, que cree que no puede hacer nada o que, en fin, que esto es un designio divino, como ya están aflorando en algunos momentos, ¿no? Creo que hay margen para ser optimistas, pero hay que trabajárselo. Y si nos gusta la palabra esperanza, por favor, pongámosle el adjetivo de activa. Pues Fernando Valladares, con esa apelación a la esperanza activa nos vamos a quedar, o me voy a quedar, yo por lo menos. Muchísimas gracias por haberme atendido, sé que estás muy, muy ocupado y gracias. Un placer, la verdad es que por lo poco que contribuya a crear esa red que me ha apoyado en los momentos difíciles, por lo poco que contribuya a mejorar estas cosas que estábamos diciendo que nos preocupan, ¿no? Las catástrofes y demás. Encantado, así que este podcast, Carlota, pues creo que contribuye y que multiplique, así que un placer, un abrazo.
Pues porque contribuya y multiplique. Nos acercamos hacia el final del episodio de hoy dedicado al cambio climático y me gustaría hacerlo con un texto de la escritora Irene Vallejo. Irene Vallejo lanzó en sus redes sociales un mensaje de apoyo a los pueblos valencianos afectados por la Dana y la frase iba acompañada de un artículo que ella misma había publicado en el Heraldo de Aragón en 2015 y que decía: el agua parece dócil, lame suavemente la arena, los embarcaderos y los pilares de los puentes. Se deshace en gotas de rocío sobre la hierba como un collar desenebrado. Nos calma la sed, nos baña y nos limpia, pero cuando se vuelve devastadora, aterroriza. De hecho, las inundaciones son los cataclismos que más profundamente se grabaron en la memoria de nuestros antepasados. El poema de Gilgamesh, el relato más antiguo del mundo, contiene la descripción de un diluvio. Durante 6 días y 7 noches, nos cuentan los versos babilónicos, una tormenta derribó los diques celestes. El suelo se quebró como un cuenco de arcilla, soplaron vientos que arrastraban los hilos de lluvia en todas las direcciones. El agua subió y subió, hasta que los mismos dioses empezaron a tiritar en sus altos palacios. Al cesar el aguacero, no se veía tierra, solo una lisa lámina de agua. Desde una nave un hombre soltó un pájaro que no volvió porque se posó en una rama y el navegante supo que estaba salvado. La diosa Aruru, para celebrar la vuelta a la vida, enjolló el cielo con un collar de lapislázuli, un regalo de amor que se convirtió en el primer arco iris. En días de riadas, conviene quizás recordar que el principal componente de nuestros cuerpos es el agua y por tanto estamos hechos del mismo fluido que los ríos. Como las aguas, a veces benéficas y a veces catastróficas, los seres humanos podemos arrasar o aliviar la tierra. Esto es todo por mi parte. Yo soy Carlota Garrido. Nos escuchamos pronto.